Hola, ¿cómo les va? Espero se encuentren bien. Muchísimas gracias por invitarme a participar en el Congreso Colombiano de Reumatología. Me han pedido que hable de vitamina D y enfermedades reumáticas. El material que les voy a presentar es de mi entera responsabilidad y la industria farmacéutica no tiene injerencia en esta conferencia. Recuerden ustedes que la vitamina D es una hormona que forma parte de un grupo de esteroides que tienen un papel fundamental en el metabolismo fosfocálcico, aumentando la absorción intestinal de calcio, aumentando la resorción renal de calcio, aumentando la mineralización ósea y manteniendo un balance óptimo de la PTH. Y acá pueden ver en el cuadro que se encuentra al lado derecho cómo la deficiencia de vitamina D disminuye la absorción intestinal de calcio, altera el metabolismo de la PTH, disminuye la mineralización del hueso e incrementando el riesgo de pérdida de masa ósea y osteoporosis. Estos son los datos publicados recientemente por la Audi Latam 2021 sobre cómo se encuentra la vitamina D aquí en Latinoamérica. Y fíjense ustedes que Chile, Uruguay y Colombia tienen niveles por debajo del 75% de niveles inadecuados de vitamina D, para un 71% de los datos publicados para Colombia, 70% de Ecuador y 70% de Brasil, lo cual sugiere que la deficiencia de vitamina D es una verdadera pandemia. Y miren esta diapositiva que tiene algún tiempo, indiferentemente del lugar del mundo que nosotros veamos, la deficiencia de vitamina D se encuentra tanto en países que se encuentran al norte o al sur del continente, e indiferentemente si son países del primer nivel o de otro nivel. Y aquí tienen ustedes todos los efectos que tiene la vitamina D, y hablamos del efecto sobre el hueso, también se conoce que tiene un efecto sobre el músculo, sabemos que hay un efecto sobre el intestino, sobre el páncreas, pero lo más importante y que se está hablando hoy en día es que tiene un efecto directo sobre el sistema inmunológico, disminuyendo los procesos inflamatorios y generando un cuadro de más tolerogenicidad de los pacientes. Aquí tienen algunas de las causas y las consecuencias asociadas de deficiencia de vitamina D, todo lo que bloquee la absorción de la radiación ultravioleta, los protectores solares, la gente que tiene la piel más oscura, la polución ambiental, ¿no? El consumo de corticoides, los antiepilépticos y también los antimaláricos como el plaquinol, por ejemplo, los pacientes que tienen falla hepática, falla renal y que tienen enfermedades asociadas con trastornos de la absorción intestinal de vitamina D pueden generar algunas de las patologías que tienen ustedes al lado derecho: desórdenes neuropsiquiátricos, esquizofrenia, depresión mayor, incremento del riesgo de infecciones, hipertensión arterial, tuberculosis, diabetes tipo 2, debilidad muscular, osteomalacia, osteoporosis y todas las enfermedades autoinmunes que conocemos, artritis reumatoidea, lupus, psoriasis, e incremento del riesgo de cáncer de colon, mama y próstata. Y fíjense ustedes que la obesidad es una verdadera pandemia actualmente en el mundo, y se sabe que la deficiencia de vitamina D es altamente prevalente en los pacientes que tienen obesidad, existiendo una relación inversa: a mayores niveles de índice de masa corporal, más bajos niveles de vitamina D. ¿Y por qué los pacientes con obesidad tienen niveles más bajos de vitamina D? Porque hay secuestro de vitamina D a nivel de la grasa, porque tienen menos exposición solar, porque tienen dilución volumétrica, porque puede haber alguna deficiencia genética o porque tienen defectos en la hidroxilación de la vitamina D. ¿Y será que es importante la vitamina D, que ya desde los inicios y antes del embarazo tenemos algunas publicaciones que indican que la deficiencia de vitamina D, o sea, la hipovitaminosis D, se asocia con la aparición de preeclampsia, indicación de cesárea, parto prematuro, parto de bajo peso, niños de bajo peso al nacer, y que una intervención adecuada podría disminuir el riesgo de infecciones respiratorias en los recién nacidos, como la bronquiolitis, el desarrollo de asma, retraso de la aparición de diabetes y esclerosis múltiple o el autismo. Y ustedes podrían decir, bueno, pero ¿y de dónde salió esa información? Es que hay muchísima información publicada. Y miren este estudio publicado en el año 2016, en donde evalúa los niveles de vitamina D durante el embarazo y el riesgo de desarrollar esclerosis múltiple. Y ellos dicen que los niveles de eficiencia de 25-hidroxivitamina D durante el embarazo, menos de 12 nanogramos por mililitro, se asocian con un incremento del 90% del riesgo de desarrollar esclerosis múltiple, con un riesgo relativo de 1.9,
y que el aumento de 4 nanogramos por mililitro a niveles sanguíneos disminuye el riesgo de desarrollar la enfermedad en un 43%. Por lo tanto, la insuficiencia de 25-hidroximaterna en el embarazo puede aumentar el riesgo de tener esclerosis múltiple. Y hay otros trabajos también que han asociado el riesgo de autismo en mujeres que tienen bajos Doctor, niveles de buenas vitamina tardes. D durante el embarazo, lo cual indica que las mujeres embarazadas deben tener una suplementación adecuada de vitamina D. ¿Y qué pasa con las enfermedades reumáticas, las enfermedades Doctor, autoinmunes? ¿me escucha? Ya hace algún tiempo, fíjense, esta publicación del año Ok, 2007 listo, doctor. decía que la Yo también deficiencia lo de escucho muy vitamina bien. D podía ser la causa En este de momento, doctor, esta estamos en su transición charla. epidemiológica Hacen al aumento del riesgo de falta algunas enfermedades autoinmunes como 16 diabetes tipo minutos 1 y con 2, 40 segundos para resistencia que se periférica a acabe. la insulina, Si hipertensión usted quiere, arterial, doctor, enfermedades autoinmunes, artritis le pongo el reumatoidea, audio de la esclerosis charla múltiple y para aumento que del usted la riesgo escuche de cáncer, o como sí. ya se los había indicado Igual previamente, mama, te voy a dejar próstata y también pues colon. ya los Hace algún tiempo, en micrófonos el año activados del 2017, le salón. medimos la vitamina Entonces te D vas a dar a un cuenta grupo de nuestros que pacientes en que algún vienen a la momento te van consulta y fíjense ustedes que a requerir para solamente las el preguntas. Le 30% de los vamos a decir pacientes con al artritis moderador que reumatoidea estás tenían conectado niveles adecuados de vitamina D, mientras que el 70% para que tenían cuando termine tu entre charla deficiencia e te insuficiencia salude de y vitamina ya D. puedas Para el interactuar grupo con de el público. fibromialgia, ¿Listo? los niveles de vitamina D eran mucho más bajos Ok, todavía. doctor. Apenas el Cualquier cosa, si algo, 23% estamos tenía niveles pendientes del chat. adecuados, para el ¿Listo? grupo de osteoartritis el 46% y para el grupo de osteoporosis el Listo, doctor. Ya te pongo 28%. el audio de tu charla. El año pasado aparece esta publicación que evaluó la suplementación de vitamina D y omega 3 para determinar si la suplementación podría estar relacionada con disminución del riesgo de desarrollar enfermedades autoinmunes, y este estudio lo llevan en cerca de 25.000 participantes, la mitad hombres, la mitad mujeres, y la intervención fue 2.000 unidades de vitamina D no contra placebo y ácidos grasos en dosis combinada de placebo o vitamina D más ácidos grasos omega 3. Aquí tienen ustedes los datos de los pacientes: 25.000 pacientes del grupo total, 12.000 para el grupo de vitamina D, 12.000 para el grupo placebo, y también los dividen con el grupo de omega 3. Y fíjense ustedes acá que en el grupo de de vitamina D3, en este primer grupo de 12.000 pacientes, aparecieron 123 pacientes con enfermedades autoinmunes versus 155 pacientes del grupo placebo, lo cual da una diferencia estadísticamente significativa de 0.05. Y cuando se evaluó los pacientes que tenían enfermedades autoinmunes confirmadas, las probables, también hubo una diferencia, pero esta no fue estadísticamente significativa. Aquí tienen ustedes las tablas, las dos ramas, la rama de la vitamina D activa y la rama del placebo, y es evidente que el grupo de pacientes que recibe vitamina D en azul tiene menos riesgo de desarrollar enfermedades autoinmunes comparado contra el que recibe el placebo. Y aquí tienen el que es probable y definitiva enfermedad autoinmune, que no salió estadísticamente significativo, pero en el grupo placebo y enfermedades autoinmunes definidas había una diferencia estadísticamente significativa. Y cuando compararon todos los grupos, el grupo de omega 3 más vitamina D placebo, omega 3 más vitamina D activa, omega 3 y placebo, el grupo que recibían, indicando que la suplementación de vitamina D podría disminuir el riesgo de enfermedades autoinmunes. La pregunta que me hice cuando vi este trabajo es: ¿qué pasaba con el resto de enfermedades autoinmunes? Porque lo que sucedió es que el estudio indicaba que había menos riesgo de desarrollar artritis reumatoidea, y entonces le hicimos la pregunta a la doctora Karen Costevade, que es la autora de este trabajo, y ella indicaba que habían tenido menos cantidad de otras enfermedades autoinmunes como la esclerodermia y polimiositis, y que la base seguía abierta y el estudio en seguimiento, así que a futuro vamos a tener mayor cantidad de información de este trabajo. ¿Y a qué se debe esto? Esto se debe a que se sabe que la vitamina D tiene un efecto de inhibir la proliferación de los linfocitos T, la secreción de citoquinas y la progresión del ciclo celular. Y también esta vitamina tiene un efecto regulador e inhibidor de las células presentadoras de antígeno y de las células dendríticas. Y también tiene un efecto sobre los macrófagos y los monocitos. Y lo que se sabe es que la 1,25 mejora la actividad de los antimicrobianos, de los macrófagos y de los monocitos, provocando catelicidina, que es un antimicrobiano endógeno, y por eso es que hay algunos estudios publicados que indican que los pacientes que tienen niveles adecuados de vitamina D tienen menos riesgo de infecciones virales y bacterianas. ¿Qué sucede con las enfermedades reumáticas más frecuentes, las que solemos ver nosotros
de forma continua. Miren esta publicación del año 2012 que evalúa la asociación entre la ingesta de vitamina D y el riesgo de artritis reumatoidea, y ellos hacen un metaanálisis donde incluyen a 215.000 pacientes y tienen 874 pacientes con artritis reumatoidea, y ellos encuentran que el grupo más alto para ingesta de vitamina D tiene un riesgo menor del 24.2% de desarrollar artritis reumatoidea, sugiriendo que la ingesta o la baja ingesta de vitamina D de los niveles bajos incrementan el riesgo de tener artritis reumatoidea. ¿Qué pasa más adelante y en la vida real en los pacientes que vemos todos los días? Esto es un reporte, un estudio multicéntrico europeo, el estudio de PRO publicado por Mauricio Cutolo, en el cual prevén recopilar datos sobre niveles séricos de vitamina D en una población con artritis reumatoidea ya diagnosticadas para relacionar su actividad de la enfermedad, discapacidad y calidad de vida. Y fíjense ustedes que las concentraciones medias en este estudio fueron de 17 más menos 7. Recordarle que los niveles adecuados están por encima de 30 nanogramos por mililitro y que la deficiencia se demostró en el 66% de los pacientes con AR y deficiencia grave hubo en el 25% de los pacientes. Y cuando comparamos nosotros a los pacientes que no estaban suplementados con los pacientes que estaban suplementados, los pacientes que no estaban suplementados tenían un DAS28 mucho más alto que los pacientes que estaban suplementados, con una P de 0.009, y el score de discapacidad también era mucho más alto, ¿no? Era parecido en ambos grupos. ¿Y qué pasa cuando evaluamos a nuestros pacientes que tienen deficiencia de vitamina D y tienen ansiedad y tienen depresión? Bueno, aquí hay muchísima información publicada y fíjense ustedes que cuando comparamos los pacientes que tienen artritis reumatoide de depresión mayor o ansiedad y los que no tienen, y vemos los niveles de vitamina D, aquellos pacientes que tienen niveles más bajos de vitamina D tienen más depresión y más ansiedad, con un VAS de enfermedad más alto, con un DAS28 más alto, con un VAS de actividad más alto y con un HAQ de discapacidad mucho más alto, indicando que los pacientes que tienen deficiencia de vitamina D tienen más depresión y más actividad de la enfermedad. Y el lupus eritematoso sistémico quizás sea la enfermedad que más conocemos que tiene deficiencia de vitamina D, porque los pacientes no pueden tener exposición solar, y la hipovitaminosis D en el lupus se asocia a la falta de exposición, a la insuficiencia renal, a los glucocorticoides que reducen la absorción intestinal y aceleran el catabolismo de la vitamina D, a los anticonvulsivantes, a los antipalúdicos que inhiben la conversión de 25-hidroxivitamina D, y también a los inhibidores de la calcinurina como ciclosporina A y tracolimos, que se asocian con trastornos regulatorios de la vitamina D. Por lo tanto, fíjense ustedes que una gran parte de los medicamentos que utilizamos para tratar a los pacientes con lupus bloquean el metabolismo de la vitamina D. Y hay muchísimos trabajos publicados que han asociado niveles inadecuados con vitamina D con SLEDAI más elevados, con mayor cantidad de escalas de gravedad. Se ha relacionado con fotosensibilidad, se ha relacionado con les cutáneo y también se ha relacionado con nefritis en algún grupo de pacientes. Y ahí tienen ustedes los porcentajes de prevalencia de hipovitaminosis D en algunos trabajos que van desde el 38% hasta el 91% en las épocas de invierno en estos pacientes. Esta publicación hecha hace poco en un pequeño grupo de pacientes con lupus eritematoso sistémico y nefritis lúpicas compara a dos grupos de pacientes para ver qué pasa con los niveles de vitamina D. Y fíjense ustedes que en el grupo de pacientes que tienen niveles más bajos de vitamina D, el complemento sérico es mucho más bajo, tanto el C3 como el C4. Y fíjense ustedes que aquí los niveles de vitamina D son definitivamente diferentes. Y la hipovitaminosis D se asoció en estos pacientes con SLEDAI mucho más elevado y con niveles de complemento mucho más bajos. La conclusión de este trabajo es que agregar el nivel de vitamina D, o sea, marcar vitamina D en pacientes con nefritis lúpicas y utilizarlos de rutina puede resultar en un diagnóstico más temprano de la actividad de LES y la nefritis lúpica. Por lo tanto, es recomendable medirle niveles de vitamina D a todos nuestros pacientes con enfermedades autoinmunes. Y les comunicaba hace un rato que los antipalúdicos inhiben la conversión periférica de 25-hidroxivitamina a 1,25. Por lo tanto, todo paciente que recibe antipalúdicos debe recibir suplementación con vitamina D. Y este pequeñísimo trabajo publicado hace algunos años evalúa a un grupo de pacientes con fibromialgia
que no recibe hidroxicloroquina porque no lo necesita, a un grupo de pacientes con lupus que tampoco recibe hidroxicloroquina y un grupo de pacientes con lupus que recibe cloroquina. Y es evidente que el grupo de pacientes que recibe hidroxicloroquina con lupus tiene niveles más bajos de vitamina D. Se ha reportado alta prevalencia de deficiencia de vitamina D en los pacientes con LES y esto se asocia habitualmente a osteoporosis, actividad de la enfermedad, anti-DNA, nefritis y SLEDAI más alto. El uso de glucocorticoides y antimaláricos se asocian a menores niveles de vitamina D. Y también hay información publicada sobre el riesgo de que los pacientes que tienen síndrome antifosfolipídico tengan incrementado el riesgo de trombosis cuando tienen niveles inadecuados de vitamina D. Fíjense que tiene un estudio en 179 pacientes europeos con SAF y 141 controles sanos, y ellos encontraron que la deficiencia de vitamina D con niveles por debajo de 15 nanogramos por mililitro, que se encontró en el 50% de los pacientes, no frente a los pacientes SAF control, se asoció con mayor trombosis, más manifestaciones neurológicas, más manifestaciones oftalmológicas, hipertensión pulmonar y libido, indicando que la deficiencia de vitamina D es común en los pacientes con SAF y se asocia a eventos tromboembólicos definidos claramente. ¿Y qué pasa con otras enfermedades? Miren, aquí tienen ustedes actividad de la vitamina D en etapa temprana en pacientes que tienen espondiloartritis, y el objetivo era evaluar los niveles de vitamina D en pacientes que tenían dolor inflamatorio en un grupo de 708 pacientes de la base de decir en una corte bastante grande, y entonces comparan a los pacientes que tienen menos de 50 milimoles contra los pacientes que tienen más de 50 milimoles, y lo que ellos encuentran es que después de 2 años de seguimiento, los pacientes que tenían deficiencia basal de vitamina D presentaron una media más alta de BASDAI, una media más alta de BASMI y una media más alta de ASDA, indicando que los pacientes que tienen niveles inadecuados de vitamina D tienen más actividad de su enfermedad. ¿Y qué pasa con la fibromialgia? Que no es una enfermedad autoinmune, pero es un síndrome de dolor crónico y muchísima información. Esto es un pequeñísimo trabajo que hicimos hace un tiempo. Le medimos vitamina D a nuestros pacientes con fibromialgia y solamente el 26% tenía niveles adecuados y el 74% tenían niveles por debajo de 30 nanogramos por mililitro, y comparamos los niveles de vitamina D contra los niveles de consumo de pregabalina, y aquellos pacientes que tenían niveles más altos de vitamina D definitivamente consumían menor cantidad de medicación como pregabalina para el manejo de la fibromialgia. Y ustedes dirán, ¿y esto a qué se debe? ¿Por qué esa lámina? Porque la fibromialgia y la deficiencia de vitamina D tienen un cuadro parecido. Fíjense, mialgia y artralgias parecidas, fatiga, deterioro de calidad de vida, intolerancia al ejercicio, cefalea, ansiedad, depresión. La única diferencia son los puntos fibrocíticos y los puntos de palpación que se ven en la deficiencia de vitamina D. Y esta es una diapositiva que fue hecha por el doctor Luis Vidal de Perú, y nosotros le hemos agregado que la menopausia también tiene algunas manifestaciones similares a la deficiencia de vitamina D. Y cuando uno evalúa otras patologías que no son autoinmunes, como la osteoporosis, la principal causa de osteoporosis secundaria está asociada a deficiencia de vitamina D. Esto es un estudio en 664 mujeres, de las cuales se tenía laboratorio en 173, y donde se encontró que el 44% de ellas tenían niveles de 25 hidroxivitamina D por debajo de 20 nanogramos. Y este metaanálisis, publicado en el año 2016 en Osteoporosis Internacional, indica que los pacientes que reciben suplementación con calcio y vitamina D tienen un 15% de reducción del riesgo de fracturas totales, una reducción del 30% de las fracturas de cadera, tanto en viviendas comunitarias como en viviendas institucionalizadas en pacientes de edad media y en adultos mayores. Y aquí tienen ustedes las tablas donde comparan las fracturas vertebrales como las fracturas de cadera, y siempre el grupo de tratamiento tiene menor cantidad de fracturas comparados contra el grupo control. Y la deficiencia de vitamina D también se ha asociado a pérdida de masa muscular y caídas, y fíjense que la deficiencia de vitamina D se asocia a mialgias difusas, debilidad muscular, sarcopenia, y esto está asociado porque hay atrofia muscular principalmente de las fibras tipo 2, afectando principalmente a la musculatura proximal. Y este metaanálisis, publicado en el año 2014, evalúa las caídas con la suplementación de vitamina D, y los pacientes que reciben suplementación de vitamina D tienen menos riesgo de caerse
cuando están con niveles por encima de 30 nanogramos por mililitro. Recuerden que cada año en el mundo hay cerca de 500.000 de fracturas asociadas a las caídas. ¿Cuáles son los niveles adecuados de vitamina D? Lo que tienen ustedes ahí, estos son los datos del Consenso Colombiano de Expertos de Vitamina D, y ellos dicen que lo adecuado es tener 30 nanogramos por mililitro, lo deseable es tener 40, lo tóxico por encima de 150, insuficiente menos de 30 y deficiente menos de 20, y algunos estudios creen que los niveles adecuados para tratar de controlar la parte autoinmune deberían estar por encima de 40 nanogramos por mililitro. ¿Cómo tenemos que suplementar a los pacientes que tienen deficiencia de vitamina D? Estos son los datos de la guía de la Sociedad Americana de Endocrinología, y entonces ellos dicen que los pacientes que tienen deficiencia de vitamina D tienen que recibir 50.000 unidades semana, ya sea de vitamina D2 o D3 por 8 semanas, o su equivalente a 6.000 unidades día, y cuando los pacientes tengan más de 30 nanogramos por mililitro, los podemos pasar a dosis de mantenimiento de 1.500 a 2.000 unidades. Pero si los pacientes tienen obesidad o tienen alguna causa o toman algún medicamento que altera el metabolismo de la vitamina D, la suplementación tiene que ser mayor entre 2 y 3 veces, o sea que hay que pasarlos de 6.000 a 10.000 unidades por día y luego repetir lo mismo. Cuando lleguen a 30 nanogramos, darle una dosis de mantenimiento mucho más alta. Y ahí tienen ustedes algunos grupos de riesgo. Miren el que está al extremo: trabajadores con turno nocturno y tono de piel oscura, hay que darle 2.000 unidades por día. A los adultos mayores, no con índice de masa corporal por encima de 30, entre 1.600 y 4.000 unidades. Y ahí tienen ustedes los datos en niños. Para resumir, la vitamina D promueve la absorción intestinal de calcio, mejora la función muscular y la coordinación motora, previene las caídas y reduce el riesgo de fracturas, mantiene el calcio sérico adecuado y las concentraciones de fosfato para permitir la mineralización del hueso, es esencial para el crecimiento óseo y la remodelación por osteoblastos y osteoclastos. La suficiencia de vitamina D previene el raquitismo en niños y osteomalacia en adultos, disminuye el riesgo de infecciones virales y bacterianas, y podría tener un efecto sobre el sistema inmunológico, disminuyendo el riesgo de enfermedades autoinmunes. Tener niveles adecuados de vitamina D podría disminuir el riesgo de mortalidad en la población. Muchísimas gracias por haberme escuchado y espero poder estar con ustedes en la ronda de preguntas. Agradecerle a la Asociación Colombiana de Reumatología por permitirme estos minutos. Gracias.